a este hombre débil, gobierna tu mente, Señor. Sé tú hablando a través de mi voz, enseñándonos y sorprendiéndonos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a una segunda parte que tocó sacar porque no alcanzamos en la primera. Espero ir a la velocidad adecuada, como me han pedido, ¿sí? Entonces, Dios quiere que lo conozcamos. Estamos hablando sobre la existencia de Dios. Ese es el deseo de Dios para el hombre, que lo conozcamos. ¿Sí? Dios no se está escondiendo, Dios no está por ahí escondido para que no lo vean, diciéndole al que lo esté buscando tibio, 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 caliente, caliente, ya casi. No. Dios no está tratando de cubrirse a sí mismo. Él se ha descubierto a sí mismo y Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que reconozcamos su existencia, ¿sí? Y ese es el propósito más elevado de la vida de un ser humano, conocer a Dios, por encima de cualquier cosa, ¿sí? Pero, ¿cómo es que lo podemos conocer? Él lo dijo: si me buscan con todo su corazón, yo me dejo encontrar, ¿sí? Salomón, váyase al libro de Proverbios para que empecemos ahí a mirar. En el capítulo 2, Salomón escribió y dio una información, capítulo 2 de Proverbios, una información muy sabia en relación con el conocimiento de Dios. En el capítulo 2, en los versículos 3 al 5, él dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, ¿sí? Salomón lo que está diciendo ahí es: realmente solo hay una manera de conocer a Dios y conocer todo lo que Él ha revelado acerca de Él. Y eso consiste en hacer de eso la búsqueda de tu vida, ¿sí? Buscarlo como la plata, como buscas la plata y el oro. Él dice: si entiendes el temor del Señor, clamando al entendimiento y a la sabiduría, descubrirás el conocimiento de Dios. Eso es lo que él dice, ¿sí? Entonces Dios quiere que lo busquemos, Dios quiere que lo conozcamos, y esa es la razón por la que estamos haciendo este estudio de los fundamentos. Para que lo conozcamos mejor, para que nos ayudemos entre todos a conocerlo a Él mejor, ¿sí? Estamos en el segundo punto de este estudio de fundamentos, que se trata de la existencia de Dios, ¿sí? Y vimos en la primera parte que Dios es definido para nosotros en la Biblia en términos de ciertos atributos o características, ¿sí? Y la definición de un atributo es esta: un atributo es algo que es verdad de Dios, punto, ¿sí? Cualquier cosa que es verdad de Dios, ¿sí? Y los únicos atributos que podemos de alguna manera explicar son los que están revelados aquí en las Escrituras. ¿Cuántos atributos tiene Dios? No son 13 como están ahí. Es un número infinito de atributos de Dios. Nosotros no podemos contarlos. No nos alcanza nuestra condición finita para hablar de algo que es infinito, que es Dios, ¿sí? Solo hay algunos que han sido revelados en la Biblia, y de todos los que han sido revelados aquí en la palabra, únicamente estamos seleccionando unos cuantos para entender mejor a Dios, ¿sí?
Ahora ya hemos visto cuántos atributos, 7. La vez pasada alcanzamos a ver 7. Vimos en primer lugar, ¿cuál? Que Dios es autoexistente y autosuficiente. Él no nos necesita, ¿sí? Nosotros lo necesitamos a Él. En segundo lugar, Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia, ¿sí? En tercer lugar, ya lo explicamos, lo pueden ver en la clase pasada, pero yo creo que aquí todos estuvimos en la clase pasada. En tercer lugar, un tercer atributo, Dios es omnisciente, Dios conoce todo. Pudiéramos sacar una enseñanza de cada atributo de Dios, pero aquí estamos hablando de la existencia de Él. Cuarto atributo, Dios es omnipresente, o sea, Dios está en todas partes, su presencia se encuentra en todo lugar a la vez, todo Dios está en todas partes simultáneamente, al mismo tiempo, todo Dios. Esa es la omnipresencia de Dios, ¿sí? En todo lugar, en todo pensamiento, en toda necesidad, en toda equivocación que hagamos, Dios está ahí, ¿sí? Quinto atributo, Dios es omnipotente, todopoderoso, El Shaddai. Sexto atributo, Dios es santo, ¿sí? Recuerdan que veíamos que este concepto de la santidad de Dios es un concepto que la iglesia de hoy ha puesto por el piso. Y vamos a volver a tocarlo un poco más adelante, ¿sí? Y el séptimo atributo que vimos en la primera parte fue, Dios es soberano. O sea, Él tiene el derecho y Él tiene poder de hacer cuanto quiera. Nadie tiene derecho a cuestionarlo. ¿Se acuerdan como hablábamos de Job? Ahora vamos a ver otros 6 atributos acerca de la persona de Dios. Y el número 8 que tenemos aquí, que podemos encontrar revelado en las Escrituras, es que Dios es justo. ¿Por qué eso es importante saberlo? Porque tenemos que reconocer que Dios está en control de todo cuanto ocurre en el universo, ¿sí? Entonces, si hay un huracán, si hay un tsunami, si hay un terremoto, Él, que controla todas las cosas, ¿sí? Que Él es soberano, que Él sabía que todas esas cosas venían hacia acá, hacia nosotros, y no lo impidió, Él es justo. El que permitió que todas esas muertes ocurrieran por el terremoto, por el accidente, es justo. Y Él sabe lo que hizo. Dios es justo. Cuando Dios le dice a Josué, en el libro de Josué, entra a esa tierra, acaba con todo lo que está ahí, no dejes nada vivo, ni dejes animales siquiera, ni siquiera dejes niños vivos. Ese Dios es Dios justo. Y nosotros no tenemos derecho a cuestionar esa justicia de Dios. ¿No lo entendemos? No. Pero Dios nunca ha pedido que lo entiendan. Dios ha pedido que le crean y confíen en Él. Y podríamos hablar de ahí más sobre esto. Pero si hay algo que el cristiano con frecuencia hace, es cuestionar lo que Dios hace, ¿sí? Y entonces saca su justicia propia. ¿Y por qué a mí, Dios? Esto no es justo, Señor. Es porque no tenemos una comprensión correcta de lo que es Dios. Cuando yo entienda verdaderamente lo que Dios es, lo que Él ha revelado de su carácter, y yo lo entienda, lo comprenda y entienda su justicia, yo voy a vivir mucho más tranquilo. Yo voy a vivir con mucha más aceptación, voy a vivir más confiado, más en paz y con mejor adoración hacia Él. ¿Usted no le ha pasado o no ha visto que cuando sentimos que no es justo, no lo adoramos como Él debe ser adorado? Y somos rebeldes porque no entendemos la justicia de Dios. Ay, gracias. ¿No? Así. Porque yo no puedo adorar a Dios el domingo y luego el lunes vivir cuestionándolo en relación con sus designios. Noveno atributo, Dios es infinito.
Dios no tiene límites. Nosotros nunca vamos a entender a Dios por completo. Nunca. ¿Sí? Si eso es una desilusión para usted, qué pena, pero esa es la realidad, igual que para cualquiera de nosotros. Nunca lo vamos a entender, nunca lo vamos a comprender completamente. Porque ustedes y yo somos seres finitos. Todo lo que es creado es finito. Y Dios es infinito. Y lo finito no puede contener lo infinito. A mí me gustó un ejemplo que hizo una vez alguien que decía, mire, haga de cuenta que hay un haz de luz que va desde el cielo hasta aquí. Y usted hace así, y aunque eso va de ahí para arriba y de aquí para abajo, usted todo lo que puede ver es este pedacito. Eso es lo que usted alcanza a ver de Dios, y a conocer y a comprender. No alcanzamos. ¿Sí? Y eso tiene mucha relevancia para entender dónde estamos nosotros y lo que necesitamos de Dios. Y ese atributo de su infinitud le ha permitido, con eso Él ha permitido, a través de su revelación especial y de su palabra, que algo alcancemos a conocer. Todo lo que se escribió en la Biblia fue hecho de tal manera que en nuestra condición finita algo alcanzáramos a conocer de Él. Por eso la Biblia está escrita de forma antropomórfica. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Para que lo entendamos como hombres, con la forma de hombres. Dios, la capacidad de comunicación de Él no está limitada a la palabra, pero Él la colocó acá para que pudiéramos entender y alcanzar a conocer algo de Él en nuestra capacidad finita de comprenderlo. Pero Él es infinito. ¿Sí? Pero no esperemos nunca que algún hombre pueda llegar a conocerlo tal como es, incluso ni siquiera llegando en la gloria con Él. Otro atributo, Dios es eterno. Esa palabra yo creo que está clara. Si usted se va para la primera carta a Timoteo, ahí queda claro y la podemos mirar. Primera Timoteo 1:17. Perdón, 1:17 o segunda. Aquí lo anoté mal. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al inmortal, invisible, Dios es eterno, es segunda de Timoteo. ¿Sí? Él es eterno, nada más, ni nadie más es eterno, solo Él. 1:17. Perdón, primera, estaba bien. Estaba bien. Perdón la equivocación, miré el 1 como el 2. Entonces, otro atributo, Dios es amor. En la primera carta de Juan, ¿se acuerda que estamos sacando un versículo nomás de todos los que hay, para entender los atributos de Dios? Entonces usted vaya a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué? Dios es amor. Mire tan bonito. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. O sea, Dios habla ahí de que Él es amor y el que no ama no lo ha conocido porque Él es amor. ¿Sí? Lo que implica que aun cuando Dios aplica su justicia, ya dijimos, Él es justo, es un atributo, Él la ha aplicado sin olvidarse de su amor, porque Él es amor. ¿Sí? Dios no es justo un día y amoroso al otro día. Y hoy se levantó cariñoso y al otro día se levantó celoso. No. Dios es todo al mismo tiempo en sus atributos.
Cuando Él aplica su justicia, ¿sí?, es a través de su amor. Y cuando Dios ama, es sin olvidarse de su justicia. Dios mantiene todos sus atributos en perfecto balance, los aplica todos al mismo tiempo. Y eso es un concepto que es muy importante para nosotros recordar. Otro atributo, vamos con 12. Dios es fiel. Dios es fiel. Eso implica que Dios es constante, que lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Dios nunca ha faltado a sus promesas. Confíen en las promesas de Dios porque Él es fiel, ¿sí? Si Dios dice que Él va a proveer todas mis necesidades, yo puedo contar con que Dios va a proveer todas mis necesidades. Sin duda alguna, Él es fiel, ¿sí? Si Dios le dice a Abraham que Él va a tener un hijo, Abraham pudo haber tenido 200 años y Sara iba a quedar embarazada. Porque es una promesa y Él es fiel. Porque Dios es fiel a lo que promete. Y una vez más, yo no puedo decir, porque nos equivocamos allí, Dios me va a dar un hijo porque Dios es fiel, si Dios no te ha hecho la promesa. ¿Sí? Y la usamos así. ¿Sí? A veces decimos, no, yo por fe voy a ir a Alaska. Y Dios dice, ¿yo cuándo te prometí eso? Así lo decimos, ¿sí o no? Yo por fe. ¿Sí? Porque fe no es creer lo que yo quiero hacer. Fe es creer lo que Dios ha prometido. Usted abre el libro de Hebreos en el capítulo 11 y allí está el salón de la fama donde están todos los grandes hombres de la fe. ¿Sí? Hebreos capítulo 11. Usted lo puede encontrar ahí, el salón de la fama de los hombres de la fe. Y en el capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, pues dice, en la versión que usted tenga, por la fe Noé construyó un arca. ¿Pero Dios le dijo a Noé que construyera un arca? Sí, claro. En el capítulo 11 también, versículo 8, el que sigue, dice, por la fe Abraham dejó su familia, dejó su parentela y tuvo un hijo. Pero Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela y que le iba a dar un hijo. Sí, claro que sí. Y si usted se va al versículo 27, ahí en el capítulo 11 dice, por la fe Moisés salió de Egipto, pero Dios le dijo a Moisés que saliera de Egipto. Claro que sí, ¿sí? Bueno, eso es fe. Creer lo que Dios ha revelado. Lo otro muchas veces simplemente es mi deseo, es lo que yo quiero, ¿sí? Yo tengo que creer que Dios puede hacerlo, pero no puedo determinar si Dios va a hacerlo y que luego me lo va a revelar. Él lo puede hacer, pero yo no voy a determinar que Él lo va a hacer, ¿sí? Si tú no lo haces, esta es la fe del cristiano. Si tú no lo haces y ese es tu propósito, Señor, yo quiero vivir en tu propósito. Esa es la fe del cristiano, ¿sí? Y otro atributo, Dios es perfecto. Todo su caminar es perfecto. Por lo tanto, sus caminos, sus acciones, sus juicios son incuestionables para nosotros. Él es perfecto. Y eso es 13 atributos de la infinitud de atributos que el Señor tiene, que Dios tiene, y que nos hacen revelar su existencia, ¿sí? Y todo esto es en cuanto a los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, como los llaman otros, ¿sí? Algunos las han clasificado en comunicables o incomunicables, atributos comunicables y atributos incomunicables en relación con la imagen y semejanza de que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Hay atributos que solo Dios posee. Esos son los atributos que algunos llaman incomunicables. ¿Cuál de estos atributos, por ejemplo, que vimos, podemos entenderlos como incomunicables? ¿Sí? Por ejemplo, ¿nosotros somos autoexistentes y autosuficientes? ¿Cierto que no? Eso es un atributo incomunicable.
¿Somos inmutables? ¿No cambiamos nunca? Tampoco, eso es incomunicable. Dios es omnisciente, todo lo conoce. También eso es un atributo incomunicable. Dios es omnipresente, omnipotente, santo, soberano, justo, infinito, eterno. Casi que todos. Pero hay unos atributos comunicables, ¿sí? Que no quiere decir que Dios nos pasó ese atributo como Él lo tiene, sino que de alguna manera Él puede moldear ese atributo en nosotros, ¿sí? ¿Cuáles de esos atributos que vimos podemos entenderlos como comunicables? Dios es amor. Nunca vamos a tener la misma fidelidad de Dios, ¿sí? Pero Él nos ha comunicado, ha colocado en nosotros, ha querido moldear en nosotros el amor para que entendamos su amor. La fidelidad es un atributo que puede ser comunicable. La santidad, aunque la santidad de Dios no es la misma santidad nuestra, pero Dios quiere que nosotros seamos santos y Él lo dice, sed santos como yo soy santo. Y nos enseña santidad. Entonces, ahí podremos mirar que hay unos atributos comunicables y unos no comunicables. Ahí es donde yo entro en conflicto cuando a mí me dicen, pídale a San Antonio que le traiga novio, ¿sí? O pídale a la Virgencita, ¿sí? Porque ellos no son omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes. Usted puede decir un montón de cosas y tratar de torcer las escrituras para tratar de encontrar una razón cómo orarle a un santo o a la Virgen o a una de las vírgenes. Pero si usted entiende que es un atributo que solo Dios tiene, solo Él puede escucharnos, porque solo Él es omnisciente. Es una manera de entender cómo esa fe no es una fe correcta, ¿sí? A través de los atributos de Dios, ¿sí? Y hasta aquí llegamos con los atributos. Entonces, otro concepto importante para nuestro conocimiento de la existencia de Dios, del Dios del cristiano, es la Trinidad. Ahí entramos en el siguiente punto. Porque los musulmanes, los judíos y nosotros los cristianos nos han definido como religiones monoteístas porque creemos en un solo Dios. Pero el hecho de que creamos en un solo Dios no implica que ese Dios es el mismo Dios. Lo veíamos en la clase pasada, en el estudio pasado. Porque el judío no cree en la Trinidad, ni el musulmán tampoco. Entre otras muchas diferencias que hay con ellos, ¿sí? La Trinidad dice básicamente que Dios es uno, pero que tiene tres personas en él. Hay un versículo en Deuteronomio 6, versículo 4, que es un versículo capital para el pueblo judío, para el judío. Deuteronomio 6, 4. Ellos llaman a ese versículo el Shema. Con ese, sí, Shema, o la Shema, que es una plegaria vital para el judío. Y ellos dicen que el profeta dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Y ese Shema, ellos dicen, ve, ahí está en contra de la Trinidad. Eso está diciéndosele al pueblo de Israel, Deuteronomio 6:4, ¿sí? Para que Israel entendiera que hay un solo Dios y que no era como los pueblos politeístas que tenían múltiples dioses. Sin embargo, Dios ha revelado que dentro de esa sola unidad hay más de una persona. Y lo ha revelado desde el Génesis, como lo vamos a ver rápidamente. En Mateo 28:19, Jesucristo dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son títulos, son personas, ¿sí? Dios revela esas tres personas y claramente hasta el punto que hasta los que vamos a bautizar tenemos que bautizarlos en el nombre de los tres. Ninguno es superior al otro, ninguno. Aunque han actuado subordinadamente y de forma diferente. Cristo cuando vino se sometió, se subordinó al Padre. Él lo dice, ¿sí?
pero no le faltaba a él nada que el Padre tuviera. Y el Espíritu Santo hoy está subordinado al Hijo y al Padre. Pero el Espíritu Santo no le falta nada que el Hijo y el Padre tengan. Estos son conceptos muy importantes para el cristiano. Dios Padre está revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios Hijo está revelado en el Antiguo Testamento porque se predijo de Él. Se habló mucho de Él y se hizo tipos de Él, ¿sí? Que Él venía como el Mesías, como el Cristo, ¿sí? Pero no estaba tan claro como nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Pero estaba revelado. Además, ¿se acuerdan que hablamos de que Él eventualmente hacía sus cristofanías o teofanías y se presentaba delante de algún hombre de Dios, ¿sí? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Y Dios Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo de Dios también, ¿sí? Hebreos habla en el capítulo 9, versículo 14 de que es el Espíritu eterno. Hebreos 9, 14. Y si es eterno, tiene que ser Dios. Ya dijimos que era un atributo de Él, de nadie más, ¿sí? Pero hay otras razones, ¿sí?, que las veremos más adelante porque vamos a hablar de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cuando los estudiemos a ellos, ¿sí? La Trinidad nadie la ha podido entender si usted hoy día está en ese conflicto, ¿sí? Uno de los padres de la iglesia, que se llamó Tertuliano, decía: si tratas de entenderla, perderás la cabeza. Y si tratas de negarla, perderás tu alma. Tú escoges cuál quieres perder. Hablaba Tertuliano. Yo no quisiera perder ni una ni otra, ¿sí? Hay una historia de Agustín, de Hipona, San Agustín, como lo llama la Iglesia Católica, ese gran cerebro. Dice que él estaba cuestionando la Trinidad y estaba tratando de entenderla, ¿sí? Y él relata que tuvo un sueño, aunque algunos dicen que fue más bien una visión. Eso pues no importa, el principio es el mismo. Y dice que él iba caminando por la playa y se encontró con un niño. Y este niño le estaba echando agua del mar a un hoyito en la playa. Y Agustín le dice: hijo, ¿qué estás tratando de hacer? Y el niño le dice: estoy tratando de meter todo el mar aquí, en este hoyo. ¿Sí? Y Agustín le dice: pero ¿cómo pretendes que tú vas a meter toda el agua del mar en ese hoyo? Y que el niño se voltea y le dice: entonces, ¿cómo tú pretendes meter el misterio de la Trinidad en esa cabecita? ¿Sí? El principio es el mismo, ¿sí? Es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Dios reveló desde el principio que Él era una pluralidad, ¿sí? Oigan lo que dice Génesis 1:1. Es el principio del libro. Génesis 1:1, usted se para allá. Usted abre el libro de la Biblia y Dios lo está diciendo: yo soy más de una persona. ¿Cómo lo dijo? Usted empieza a leer ahí, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? La palabra traducida ahí como Dios, ¿cuál es? Ya lo hemos visto: Elohim. Él en singular, Elohim en plural. ¿Sí? Es una palabra plural en el hebreo, ¿sí? Sin embargo, el verbo creó, que es la palabra bara, en el principio Elohim bara, en el principio Dios creó, ¿sí?, está en singular. Por ejemplo, si yo digo que vamos a alguna parte, yo uso la palabra nosotros, ¿cierto? Yo digo: nosotros vamos a ir a Cartagena, ¿cierto? Nosotros vamos, ¿sí? Ahora, el pronombre nosotros está en plural, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces el verbo debe ir en plural también. Nosotros vamos, es plural, ¿sí? Yo no puedo decir: nosotros voy a Bogotá, nosotros voy a Cartagena, ¿sí? ¿Cierto que no? Ok, en el hebreo Dios lo dice así: Elohim, plural, nosotros; bara, creó, singular, los cielos y la tierra, ¿sí? Mejor dicho,
En mí hay una pluralidad que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros creó los cielos y la tierra. Así está escrito. ¿Sí queda claro? ¿Cómo se revela ahí la Trinidad? Desde el primer versículo de la Biblia. ¿Sí? Pero esa pluralidad, cuando crea, lo crea todo como un solo Dios. ¿Sí? Es uno solo. Elohim Bará. Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Él reveló esa pluralidad dentro de él. Eso nos da a nosotros una idea de lo importante que es este concepto en relación con Dios, porque marca una diferencia abismal entre una fe y la otra. Hoy está muy de moda creer, por ejemplo, que el musulmán y que otras religiones, el budismo, el hindú, le estamos orando al mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Sí? Incluso uno puede oír a personas que se definen como cristianos decir que están felices porque me metí a unas clases de budismo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vas a ir allá? Pues es que ellos argumentan, pero es que la verdad no puede estar solamente contenida en la iglesia, porque no dice ni siquiera la Biblia o Dios o la palabra, sino en la iglesia. ¿Sí? Y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia de Cristo, no a estas cuatro paredes. Entonces a mí me dan ganas como de preguntarle si esa persona piensa que esas otras religiones son realmente compatibles con la fe cristiana. Y que podemos ir siendo cristianos a clases de budismo en un templo budista. Y regresan así, haciendo así. Y me elevé y conocí a Dios. No es el mismo Dios, ¿sí? Pero eso está de moda, o se ha puesto de moda y ha subido y ha bajado eventualmente, ¿sí? Y yo lo había oído que eso pasa con la fe católica, los católicos no tienen, pero lo estamos oyendo dentro de personas cristianas de la fe evangélica. Hace años, 1986, fue hace poquito, ¿cierto? Para mí fue hace poquito, ¿sí? El Papa del momento, ¿sí? El Papa del momento se reunió con todos los líderes del mundo. En 1986, 153 líderes religiosos. Este Papa también, ¿sí? ¿Y saben qué les dijo este Papa a todos estos otros líderes de todas esas religiones? Le dijo, oren ustedes a su Dios que yo le oraré al mío. Por Dios. O sea, hay varios dioses, ¿sí? Y se reunió con ellos como si fuera algo bueno y algo válido. Y en uno de sus libros, él dice que el animismo, ¿sí? Este fue Juan Pablo II, ¿sí? Que ya está canonizado y todo, ¿sí? Él dice que aún el animismo es creer que aún las cosas inertes, como una piedra, pueden contener alma. ¿Usted no le ha pasado con algunas personas? Que ven un cuadro, no les gusta el cuadro y dice, ahí hay algo en ese cuadro, quítalo porque hay un espíritu y le pone un alma al cuadro. Esos son animistas. Y él dice que Dios ha revelado su Espíritu Santo en el animismo. El Papa. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, que ahora está también dentro de la corriente evangélica. ¿Sí? Entonces estamos en un momento bien difícil de la fe evangélica cristiana. Y cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? Salmos 11:3. ¿Sí? El justo lo que necesita es volver a abrazar la palabra de Dios y poder plantarse en la palabra de Dios. Esa es la pregunta que hace el salmista. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? O sea, no es Cristo más esta doctrina. No es Cristo más esta otra revelación. No es Cristo más este otro libro. ¿Sí? Es Cristo, solo Cristo y su palabra. ¿Sí? Pero tampoco es Cristo menos tal cosa. O sea, decir, por ejemplo, que Cristo no es Dios. Sí es Cristo, pero no es Dios. O Cristo no es esto, Cristo no es lo otro. No, es solamente Cristo y su palabra. Ahí está su revelación y ese es nuestro Dios. Y entonces ya hablamos pues de la existencia de Dios, de cómo Él se ha revelado de manera general y cómo se ha revelado de manera especial, de cómo el hombre no tiene excusa acerca de su existencia, Romanos 1. Ningún ser humano tiene excusa, ya lo vimos, ¿cierto? Creo que quedó claro. Y vimos también 3 argumentos que nos ayudan a entender su existencia. El argumento cosmológico,
el teleológico y el moral, ¿se acuerdan? Hace 8 días nomás, ¿sí? Enumeramos ya todos estos atributos que son revelados a través de la Escritura. Entonces Dios es real. Dios se ha revelado. Él existe por sí mismo y no hay duda de eso. Pero esa verdad, ¿qué impacto tiene para nosotros? Porque si el factor decisivo para entender la existencia de Dios es un simple entendimiento teórico que yo se los puedo traer aquí, entonces cualquier simple lector de la Biblia presumiría de su conocimiento de Dios más que a nadie. Yo puedo presumir de que conozco a Dios simplemente leyendo la Biblia porque lo que interesa es tener entendimiento teórico, ¿sí? Entonces, ¿es la existencia de Dios un concepto suficientemente significativo en tu vida? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Yo viví muchos años presumiendo que había un Dios, porque lo aprendí de mis padres, lo aprendí de mis maestros. Yo estudié en un colegio católico, lo leí en unos libros de religión, pero yo formaba parte del grupo que Pablo describe en Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí estaba yo. Y yo eventualmente hablaba de la existencia de Dios, como hablan muchos hoy. Pero hoy día yo sé que yo hablaba de un Dios muy distinto al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Hasta pena me da, ¿sí? Que la verdad de ese Dios no era tan santo. Y como no era tan santo, pues a él tampoco le importaban tanto mis pecados. Porque en su gracia, ¿usted ha oído eso? En su misericordia y en su amor, él todo lo pasa por alto. Él es Dios. Sin tener idea que si grande es su gracia, infinita es su santidad. ¿Sí? Nada es tan importante para la vida del ser humano como el conocimiento de la existencia de Dios. Pero ¿para qué? ¿Para qué eso? Para que Él sea glorificado como merece. Yo necesito un concepto de Dios alto, sublime y 3 veces santo. Yo necesito un concepto de Dios tan alto que me ayude a entender cómo es que por la profundidad de mi ofensa contra Él, Él prefirió clavar a su Hijo en una cruz que pasar por alto mi falta. Yo necesito entender eso. Yo necesito saber que sí, Dios existe, pero necesito saber algo más que un simple concepto teórico de su existencia. Porque si yo no tengo ese concepto de Dios, alto, sublime, 3 veces santo, yo ni voy a vivir una vida de santidad, ni lo voy a glorificar como Él merece. Yo necesito el concepto correcto de Dios para vivir a la altura del mensaje del Evangelio. Una vida que honre a Dios. Una vida de obediencia continua. No digo obediencia perfecta. La obediencia perfecta no existe. Una vida de obediencia continua, que eso es otra cosa. Yo necesito el concepto de Dios correcto, porque cuando yo conozco a Dios como Él es, que es como Él se ha revelado, no un Dios fabricado, como tanto hay por ahí, como Él se ha revelado. Cuando conoces a Dios como Él se ha revelado, ¿sabes qué pasa? De manera indudable, de manera incuestionable, inevitable, tú vas a comenzar a amarlo. No vas a poder evitar eso. El amor a Dios es una consecuencia directa de cuánto lo conozco. Es una consecuencia directa y natural, se da naturalmente, ¿sí? Hasta donde yo lo conozca, hasta ese mismo nivel yo lo amo. Si yo le conozco hasta 5, lo voy a amar hasta 5. Entonces, cuando yo amo a Dios por lo que Él es, yo le obedezco de manera natural y mi vida es transformada. Hay trascendencia en el conocimiento de la existencia de Dios.
Ahora, yo le amo hasta 5, le obedezco hasta 5 entonces también. No conozco tanto a Dios, por lo tanto vivo una vida de más desobediencia continua. ¿Cómo yo sé eso? Porque Cristo lo dijo. Si me amas, obedece mis mandamientos. En otras palabras, ámame y tu obediencia será natural. Qué hermoso como uno entiende lo que Cristo está diciendo. Pero entonces, Señor, yo no puedo producir un amor así nomás. Mis conversaciones con Dios, ¿qué? Y Dios lo sabe. Dios dice, no puedes. Pero puedes perseguir el conocimiento mío, me dice el Señor. Y cuando me conozcas como yo soy, me amarás de manera natural. Dios existe, amado. Y cuando me ames, me vas a obedecer de manera natural. Y cuando yo le obedezca, entonces lo voy a glorificar como Él se merece. ¿Sí entendemos el proceso? Conocer a Dios, yo hablo esto mucho con el pastor Raúl cuando conversamos. Conocer a Dios, experimentar su presencia, su existencia, no es algo ordinario. Usted ha oído gente que no, a mí Dios me apareció, me estaba pillando los dientes. ¿Y qué hiciste? ¿Te caíste? No, hablé con Él. Sí. Eso no es así. A lo largo de toda la historia de la Biblia, cuando la gente experimenta la presencia de Dios, tenía una experiencia devastadora. ¿Se acuerdan de Isaías? ¡Ay, Dios! ¡Ay de mí! ¿Se acuerdan con Pedro cuando se da cuenta de quién está al lado de él? Él no le dice, hagamos un negocio con esta pesca. Él se arrodilla y cae y dice, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Es devastador, es una experiencia. Juan Calvino, este hombre de la Reforma, al comienzo él escribió una obra que se llamó Institución de la Religión Cristiana. Son un montón de tomos, si usted lo quiere leer, como una enciclopedia. ¿Sí? Él escribió esto: el hombre nunca siente de verdad su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Él decía que nosotros vivimos la vida en su mayor parte en un plano horizontal, juzgándolo todo con un criterio que no viene de Dios. Entonces nos permitimos aprobaciones, nos consideramos a nosotros mismos un poco menos que semidioses, ¿sí? Hasta que nuestra mirada se vuelca al cielo. Y del mismo modo que es imposible mirar el brillo del sol directamente, sin dañarnos los ojos, cuando miramos al cielo y nos encontramos con la realidad de su existencia, esa es una experiencia incomprensible y hasta traumática para nosotros. Esa es la experiencia del conocimiento de la existencia de Dios. El hombre que se encuentra con la manifestación de la existencia de Dios y le conoce, en su reacción inicial queda devastado por el contraste evidente que existe entre la santidad de Dios y su propia impiedad. No soy merecedor. Cuando tú conoces a Dios, inmediatamente tú sientes una distancia imposible de no quebrantarte. Porque es un Dios que gobierna sobre todas las fuerzas amenazantes a las que le tenemos miedo. Y Él gobierna sobre todo. Y Él lo supera todo. Y es un Dios santo, 3 veces santo. Y resulta que Él es tu juez. Y resulta que tú no eres tan santo. Entonces tienes algo que temer, ¿o no? Algo que temer que finalmente es mucho más devastador que un tornado, que un terremoto o que el coronavirus. ¿Qué tanto miedo nos trajo el coronavirus? Piensa en Dios. No hay nada más apremiante en la vida de todo ser humano que resolver ese contraste entre su impiedad y la santidad de Dios. Y por eso se hace necesario un Salvador. Entonces necesitas a Cristo. Porque como dice la Biblia, es algo terrible caer en las manos del Dios vivo. Pero la sociedad en el día de hoy como que no se da cuenta de eso. Con su individualismo, con su relativismo, le ha querido dar la espalda a Dios. Y entonces nos hemos hecho sabios nosotros mismos, tanto que incluso confiamos más en tanto gurú que hay por ahí,
los sabios del día de hoy, los expertos, ¿sí? O tanto consejero que hay por ahí, confiamos más en ellos que en lo que la palabra de Dios dice. Pareciera que la sociedad actual está convencida de lo que en los años 1800, por allá en el siglo XVII, postuló el filósofo Nietzsche. ¿Usted lo ha oído? Federico Nietzsche, ¿sí? Que Dios está muerto. Él fue el que postuló eso, ¿sí? Es más, él dice es que nosotros lo matamos. Fue una forma burlona de decir es que la idea de Dios murió. Y Dios no es una idea. Por lo tanto, obviamente Dios no ha muerto. Pero mucha gente que dice creer en Dios vive su vida como si Dios no existiera. O como si de verdad se hubiera muerto. Es como un ateísmo funcional. ¿Sí? Los verdaderos ateos, la verdad, son muy pocos. ¿Sí? Pero el ateísmo funcional es enorme. Mucha gente que dice creer. Usted habla con ellos, no, yo soy creyente, yo soy muy creyente. A mí me lo han dicho muchas veces, ¿sí? Yo tengo mucha fe. Pero cuando lo ves vivir o articular sus valores, no. O sea, ese Dios no existe. Viven como si no hubiera Dios. Ahí es donde está la sociedad hoy en día. Porque es que hasta Dios, si es que existe, debe respetar mis valores. Porque todos no somos iguales y Dios tiene que entender que nosotros somos humanos y que nosotros nos equivocamos y Él tiene que entenderlo, si es que existe. Y que nosotros, claro que pecamos, claro, nosotros no somos como Él, si es que existe. Pero al final del camino decimos Dios es amor, que esa es otra de las ideas que hay por ahí y al final es el amor el que va a triunfar, no Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué le podemos decir a todas esas personas, ya sean ateos o cristianos nominales, ateos funcionales, que viven de esa manera para probar la existencia de Dios? Estamos hablando de la existencia de Dios. Y bueno, yo creo que ya hablamos de lo que dice Dios en Romanos 1. Él se revela, ¿sí? Contra toda impiedad. Ya hablamos de los 3 argumentos más significativos. ¿Los volvemos a decir? ¿Cuáles son? Cosmológico, teológico, teleológico y moral, ¿sí? Porque es que, miren, tiene que haber mucha dureza de corazón para uno negar esa realidad de que Dios existe y cómo Dios nos ha creado. El hombre lo niega por una sola razón. Miren, él ni siquiera lo niega porque no es que no creo que sea necesario un Dios, no. La razón por la que el hombre niega a Dios no es falta de conocimiento, ya lo dice él en la Biblia, es un problema moral. Porque tan pronto el hombre admite que ese Dios lo creó y creó todo lo demás, él sabe que tiene a alguien a quien rendirle cuentas. Y ese es el problema. Yo no creo en Dios porque yo quiero seguir viviendo como yo quiero. ¿Sí? Ese es el meollo del asunto. No es falta de conocimiento de la existencia de Dios. Yo creo que el conocimiento está ahí y me puede convencer, pero prefiero negar la existencia de Dios y vivir como yo quiero vivir, con mis valores, con mis principios, a mi manera, como Frank Sinatra. ¿Sí? Y seguir diciendo neciamente, no, es que no hay suficiente evidencia. Mostrámelo. Es que falta información. En cambio decir, no hermano, es que yo soy un orgulloso. Yo siempre he querido vivir autónomamente, autosuficientemente y ahora no lo voy a admitir o al fin lo voy a admitir. ¿Sí? Y ya ese problema es un problema moral y es más difícil de solucionar. Es un tema de conocimiento, de información. Es un problema moral. Y Dios es el único que lo soluciona. Es un problema que todos nosotros no podemos solucionar porque no podemos convencer a nadie que no quiera creer. Ahí nos encontramos con un problema de evangelismo difícil, ¿sí? Entonces, a pesar de la evidencia de la creación,
de la complejidad de la creación, lo estudiamos en la clase pasada, de lo que nos dice nuestra conciencia, que vimos en la clase pasada, y que dice Romanos 1 y Romanos 2, el argumento moral. Nosotros preferimos vivir a espaldas de Dios para pensar que somos independientes y que somos autosuficientes. Y venimos así desde el jardín del Edén. No crea que esto es de ahorita, lamentablemente. Es un problema de la criatura que quisiera ser autónoma como Dios, que es autónomo. Entonces, ante esa realidad, hago la pregunta, ¿cómo se le abren los ojos a las personas para entender la realidad de la existencia de Dios? Los que quieren entrar en este evangelismo, ¿sí? Entonces, podemos hablar desde dos ángulos distintos. ¿Cómo se abren los ojos a las personas para entender la realidad de la existencia de Dios? Hay un punto de vista divino, es el primer ángulo, ¿sí? ¿Qué es eso? Dios es quien puede hacerlo. Es Dios. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad. Y yo creo que la Biblia lo ha explicado bien. Hasta que Dios no remueva el velo, nadie ve. ¿Sí? Cristo habló de eso. Estamos ciegos. Váyase a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Miren lo que dice en el versículo 4. 4:4. Voy a leerles desde el 3. Pero si nuestro evangelio, ¿cuál es nuestro evangelio? La vida de Dios, la vida de Cristo, la muerte de Cristo en sustitución por nosotros, su resurrección y su glorificación. Ese es el evangelio. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Tenemos la voluntad esclavizada. ¿Sí? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? Y si usted se va para Segunda Timoteo, vaya a Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí ven? Estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Estamos cautivos, ¿sí? Y solamente al que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque el hombre no es libre, ¿sí? La mente pecadora no se somete a la ley de Dios, no quiere. Romanos 8, 6, 7. Vamos a Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Romanos 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? O sea, no pueden. Ni siquiera pueden, dice ahí. No se pueden sujetar a la ley de Dios. Entonces, todo eso explica por qué es que Dios tiene que actuar. Pero está el segundo ángulo, que es el nivel humano. Hablamos del el punto de vista divino, ¿cierto? Ahora el punto de vista humano, ¿sí? Y ahí Dios nos dejó un rol que jugar para responder a esa pregunta: ¿cómo se abren los ojos de las personas para entender la realidad de la existencia de Dios? A nivel humano hay algo que Dios dice de cómo los ojos son abiertos, ¿sí?
Él los va a abrir. Pero 2 Corintios 5:20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se abren los ojos? Bueno, estas personas necesitan oír el Evangelio. Y entonces usted vaya a Romanos otra vez al capítulo 10. Romanos 10. Porque ahí vamos a encontrar nuestra tarea. Estamos hablando de la existencia de Dios y algo tenemos que hacer para eso. Algo nos toca a nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Me dicen, Margarita. Ok, miren cómo dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? 10, 14 y 15. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Los ojos son abiertos por medio de la predicación del Evangelio. Cuando Dios toma la predicación del Evangelio y por medio de su Espíritu, que fue enviado al mundo, ¿a qué? A convencer de justicia, de pecado y de juicio, Dios remueve el velo. La persona puede ver lo que hasta ese momento no había querido ver y no podía ver. Y fue así con ustedes y fue así conmigo. Y yo creo que la iglesia de hoy tiene que prepararse también para apuntar a algo que ha sido siempre así frente al entendimiento de la existencia de Dios, pero lo tenemos como olvidado, ¿sí? Llega un momento, amados, párenme bolas bien en esto, llega un momento donde lo único que convence a las personas es ver tus cicatrices. Como Tomás, ¿se acuerdan? Que no creía que Cristo había resucitado hasta que vio sus cicatrices y las tocó. Hay algo muy poderoso en extremo. No importa cómo queramos verlo, porque no nos gusta. A todas, ninguno nos gusta. Pero hay algo en extremo poderoso cuando Dios permite o decreta que pasemos por aflicción. Y es que cuando el otro ve que Fabián pasó por ciertas circunstancias y a pesar de esas circunstancias, cuando él pasó por esas circunstancias, nunca perdió ni su fe, ni su esperanza, ni se desequilibró y permaneció firme. Allí hay un testimonio poderoso. Allí hay un testimonio que esa vida le entrega al Evangelio. Cuando Pablo le decía a Tito en 2:10, capítulo 2, versículo 10, que nuestras vidas deberían adornar el Evangelio, ¿sí? Y yo sé que eso siempre lo pensamos en términos de la vida de piedad, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, está bien, pero no es solamente eso. Yo creo que cuando nosotros sabemos abrazar la aflicción y lo hacemos bien, eso adorna el Evangelio de una manera muy poderosa. Y lo sabemos por el mismo testimonio de Cristo. ¿Por qué hablamos tanto de la cruz de Cristo? Porque eso habla poderosamente del mensaje del Evangelio. Hay una historia real de un indio que se convirtió al cristianismo, ¿sí? Y dice que este hombre, al convertirse, obviamente, negó todos los dioses de su tribu. Y por eso él fue castigado severamente y fue azotado muchas veces. Muchas veces. Y él estaba todo marcado, estaba lleno de cicatrices. Entonces un día, en un momento dado, él le pidió al jefe indio que por favor lo dejara salir de la tribu
porque él quería ir a predicarle a otra tribu. Y él le dijo al jefe indio, si quieres vuelvo, pero si no quieres, no vuelvo. Y el jefe indio le dijo, mira, yo estoy dispuesto a dejar que alguien vaya, pero no tú. Y entonces el indio le dice, pero ¿por qué no yo? Y esta fue la respuesta del jefe indio. No, porque si ellos ven tus cicatrices, probablemente crean. Cualquier otro no tiene cicatrices. Eso es muy poderoso. Hay un libro hermosísimo que la recomiendo, se llama Tus cicatrices son hermosas para Dios. Es un libro sobre las mujeres cristianas y tradición. Vale. Pablo dice en Gálatas 6:17, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas. ¿Sí? Y él se estaba refiriendo a lo que había sufrido por Cristo. Y Pablo lo que evidencia es que yo sufro porque yo creo en este Dios. Yo sufro y yo creo en el Dios que me salvó. Y yo creo que este Dios me ha dado propósito, me ha dado sentido y me ha dado significado. Y yo llevo esas marcas por él, ¿sí? Pero si nosotros no estamos en ese mismo sentir, ¿qué pasa con el inconverso que me ve que yo sufro igual que él? Desesperanzado, agitado, airado, enojado, molesto. Lo menos que me va a decir es, ¿para qué quiero lo que tú tienes? No me interesa, porque el Dios que tú tienes no te cambia, no hay diferencia entre tú y yo. ¿De qué Dios estamos hablando? No hay razón para eso. Y ojo, no es simplemente sufrir como en un sentido de, bueno, y Dios es soberano, ¿qué le vamos a hacer? No es una resignación. El sentido que Dios quiere que yo le dé al sufrimiento, a la aflicción, es que yo convierta en gloria lo sufrido. Como Cristo. O sea, la cruz Él la sufrió o no. Eso era un instrumento de maldición, pero Él la convirtió en gloria. Y así de glorioso debe ser el sufrimiento, o puede ser el sufrimiento humano, cuando se hace bajo la mano de Dios. Es la capacidad que Dios le otorga al hombre o a la mujer de convertir en gloria lo sufrido, y eso llama la atención. Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de él, Cristo sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que estaba puesto delante de él? Que le iba a llevar con esa muerte muchos hijos a la gloria. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces que proclamar el evangelio, pero también tenemos que vivir el evangelio y también tenemos que pagar el precio que nos toca pagar por vivir en este mundo para la gloria de ese Dios, porque ahí hay poder. Estamos hablando de la existencia de Dios. Y yo creo que cuando la iglesia no hace eso, ha dejado de lado una gran cantidad de poder que tiene en Cristo para convertir a otros. En Cristo. Eso es un tema para todos nosotros. Yo termino escribiendo esto y digo, Señor, esto me lo estás diciendo a mí. Es Cristo quien lo hace, pero Cristo usa mi dolor. Cristo usa mi sufrimiento. Cristo usa mi testimonio para decirle a los otros, ¿sabes por qué Socorro? ¿Sabes por qué Lady? Quien sea, camina como lo hace en medio de la aflicción. Porque ellas han creído. Y ellas me conocen. ¿Usted se imagina eso? ¿Es así de profundo el convencimiento que ellos tienen? Entonces, ahora este otro, ¿qué va a pasar? Va a creer que realmente el Dios en quien tú crees tiene un valor alto, sublime, 3 veces santo. Ese es el papel de la fe. ¿Cómo podemos aplicar también la existencia de Dios a nuestra vida? Esa prueba de que Dios existe. Pues además de esas cicatrices, por el testimonio que tenemos de cómo Dios nos ha sostenido también. ¿Sí o no? Todo el tiempo. Aun cuando ya pensábamos que no íbamos a poder, que íbamos a caer, porque Él está siempre presente, omnisciente, omnipresente, omnipotente.
eterno, justo, santo, amoroso. Tenemos que testificar para Cristo, que no implica solamente hablar de doctrina, es hablar de lo real que es Cristo en mi vida, sino qué existencia vamos a predicar. Y cómo eso a mí me da esperanza, me da propósito y me da sentido. Y cuando tú comienzas a hablar de eso, la gente se interesa, porque las historias abren el interés de las personas, ¿sí? Por eso yo creo que Cristo contó tantas historias y parábolas. Puede ser que en ese momento el otro, el incrédulo, no crea nada, está cerrado, está cautivo, ¿sí? Pero quién sabe si ve algo en tu historia que a lo mejor le llame la atención y te pueda preguntar después. Vení, yo quiero hablar con vos de lo que me conversaste el otro día, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que cuando el incrédulo está en grupitos se enaltece, pero cuando está solo te llama aparte y te dice, yo quiero que hablemos? A mí me ha pasado, y créanme, no poquitas veces. Yo creo que nosotros necesitamos hacer eso, no solamente para el incrédulo, sino para el creyente que es menos maduro que nosotros. Tenemos que contarle cómo Dios ha sido fiel. Yo recuerdo y converso con algunos de ustedes, lo he conversado, todo este tiempo que hemos caminado con mi esposa en ese desierto. Y que no teníamos agua. Y cómo Dios nos daba agua. Nada realmente nos ha faltado. Dios ha provisto siempre, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios por eso y debemos hablarlo. Porque los que vienen atrás necesitan que la gente que ha ido adelante abone su fe. Y nuestros testimonios abonan la fe de ellos. Y yo creo que eso es importante que lo contemos. Lo que pasa es que nos olvidamos de eso, ¿sí? Incluso gente que está aquí, ¿sí? Que ha cuestionado a Dios. De si Dios lo oye. De si Dios oye sus oraciones. O que si Dios lo ama. Y no se me vaya a sentir condenado si usted está ahí o ha estado ahí. Pero es porque olvidamos fácilmente de dónde fue que Dios nos encontró. Como el pueblo de Israel en el desierto, ¿se acuerdan? Que por allá en el año 30, en el año 35, ya cerca de la tierra prometida, casi en el año 40 se estaban quejando. Pero se olvidaron que en el año 1 Él les abrió el mar. Se olvidaron que durante todo ese tiempo Él les dio maná. Y les dio codornices para que comieran y les dio agua. Ellos se olvidaron de todo eso. Y eso nos pasa a nosotros también, que olvidamos de qué manera Dios nos ha sido fiel. A mí mismo alimenta mi fe. Recordar todas las veces que Dios me ha asistido a mí a lo largo del camino. Y la verdad yo mejor me callo cuando reflexiono sobre eso y le doy gracias a Dios. Porque ciertamente Él ha sido fiel. Es su atributo. Por eso debemos cultivar una buena memoria de ser agradecidos y de cada día reflexionar en todas las bondades de Dios para con nosotros, ¿sí? Cómo día a día Él nos colma de beneficios y ver cómo toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, de la mano de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que hablarnos, ¿sí? Ya no hablarles a otros, al incrédulo. Ya no hablarle al hermano que es menos maduro en la fe, ya es hablarnos también a nosotros, ¿sí? A nosotros mismos y a otros también, porque ese es el poder del testimonio, lo que hizo la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Testimonio tras testimonio, usted lo lee buscando los testimonios y hay testimonios tras testimonios. Miren, Pablo en la prisión les hablaba a los compañeros de celda, sea el que sea, y les hablaba a la guardia pretoriana, ¿sí? Y Pablo le escribe a los filipenses que todos los prisioneros, usted lo puede encontrar en la carta a los filipenses, todos los prisioneros y toda la guardia pretoriana están enterados de por qué él está ahí. Por eso se llama la carta de la felicidad, creo, la carta del gozo, ¿sí? Todos estaban enterados de la causa por la que él estaba ahí. Él decía, y es por la causa de Cristo. Todos saben que yo estoy aquí por Cristo, ¿sí? Él les testificó a toda esa gente, ¿sí? Y yo creo que eso es un valor que la iglesia ha perdido
ha ido perdiendo el día de hoy, ¿sí? El cristiano de hoy. Entonces yo necesito testificar del poder de Dios en mi vida. Eso da una evidencia poderosa del testimonio de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces finalmente podemos probar la existencia de Dios, ¿sí o no? Creo que ya con estas dos clases creo que queda claro para todos nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira la creación. Mira la complejidad de la creación. Ya lo hablamos en la clase pasada. Mira esa ley moral que está escrita en el corazón tuyo, en el corazón mío. Mira la providencia de Dios, cómo te ha sostenido durante toda tu vida. Pero más que todo, mira a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, que se humilló y se hizo hombre, y estando en condición de hombre, sufrió la muerte de cruz por amor a ti y por amor a mí, ¿sí? Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es de Él de quien hablaremos en nuestra siguiente clase de fundamentos de nuestra fe. Pero no olvidemos nunca que Dios está presente, existe, está presente. Jesucristo vive hoy y día a día nos habla, pero abra su palabra para conversar con Él. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguna inquietud? Hablamos de llevar el Evangelio a otros y de predicar ese mensaje del Evangelio para que otros lo conozcan y para ser testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Correcto. Pero siempre me he hecho esta pregunta, y es ¿hasta dónde llega nuestro hacer en nuestra humanidad con ese otro? ¿Sí? Porque es que pues uno les comparte el Evangelio, están pasando por la situación XY, que normalmente es cuando uno llega pues a los pies del Señor cuando está en el hoyo, y uno trata de ayudarlos y les comparte, pero como hay como que, o sea, que no va más allá, ¿sí? O sea, está la parte donde uno hace, que es el segundo punto que tú decías, de evangelizar, pero hay otra parte que es la que Dios hace de quitar ese velo para que realmente creen. Entonces, ¿hasta dónde puede uno realmente acompañar a esas personas y decir, bueno, te acompaño, pero pues que no me vuelva también como que uno se vuelve donde se apoya Sí. todo el tiempo en uno y no quieren dar el paso adicional? Y se- A veces uno sabe uno donde uno llega y ya se los entrega a Dios para que solitos vayan, o realmente tiene uno que estar ahí todo el tiempo acompañando el proceso de esa persona. O sea, en la experiencia nuestra, ya lo determino no como algo definido, dogmático, tiene que ser así, ¿no? Es la experiencia que cada uno ha tenido porque uno encuentra diferentes tipos de personas, ¿sí? Y hay personas que hay un momento donde uno está hablando irreverentemente, está en una reunión social conversando y dice uno algo y la persona inmediatamente, uno siente y uno se da cuenta, Dios está quitándole el velo a esta persona. Vení, ¿qué dijiste? Me interesa eso, ¿sí? Yo no había visto, yo no había oído, pero no había entendido así. Y es el momento donde Dios le está quitando el velo a la persona por una palabra, por una conversación tuya. Entonces hay un obrar de Dios en el corazón de esa persona que tenemos que dejárselo a Él, que es el Espíritu Santo que viene a traer convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, ¿sí? Y hay una parte nuestra que llega hasta el punto donde nosotros podemos hablar con esa persona, y si ya tú hablas directamente y la persona aún se niega y es resistente, nosotros con mi esposa siempre decimos, aquí estamos, ¿sí? Todo lo que tú quieras conversar, todo lo que tú necesites hablar, estamos 24/7, llámame, conversamos contigo, ¿sí? Porque sentimos que ya decirle más, hay una resistencia a esa persona, ¿sí? Entonces ya uno no quiere más, pero que esa persona le hacemos saber, que esa persona sabemos que posiblemente tú querrás hablar, tú querrás conversar. Llámame, yo voy, converso contigo. Siempre es como la disposición de nuestro corazón a esa persona, no en la insistencia, porque entonces nos ponemos cansones, molestosos, y también nos ha pasado, ¿sí? A mi esposa le pasó, a mí me pasó, cuando me paran, no, espérate, ¿sí? Yo quiero hablar con mi amigo, no con un pastor, con un predicador. O sea, paran el, el- 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 el deseo mío de que él conozca una verdad que no conoce y que lo puede liberar de lo que él me está contando.
Pero él me dice, no quiero oírte de eso. Quiero un amigo que me sirva de coach, que me reciba las quejas. Entonces ahí paré, ¿sí? Pero ese amigo sabe y yo lo visito y conversamos. Y eventualmente si yo veo que él abre su corazón para un lado, digo, Señor, toca ese corazón, ¿sí? Corre ese velo para yo poder hacer que mi amigo, y estoy hablando de un amigo, pero podemos estar hablando de mi hijo, ¿sí? Que también es lo mismo. Es más, todavía más porque es mi hijo. Y papá, no, siempre me estás diciendo. Entonces yo con mi hijo soy un poco más insistente porque es mi hijo y de alguna manera tengo cierta relevancia sobre él, ¿sí? Pero a mi esposa una vez le escribieron por el chat cuando yo estaba muy pendiente de alguien y le dijo, por favor no me escribas más de estas cosas. Porque ella le decía, ten fe, confía, ¿sí? Dios es poderoso, ¿sí? Si tú lo buscas a Él, vas a encontrarte con alguien que te va a ayudar en todo este proceso. Y le dice, no me escribas más de eso. Entonces hay momentos donde la persona se resiste y uno dice, no puedo seguir más allá, ¿sí? Pero la respuesta de mi esposa es, estamos aquí, te amamos, ¿sí? Y queremos lo mejor para ti. Estamos ahí. Entonces no sabemos lo que les decía ahora, en algún momento en nuestra conversación la persona vuelve a sentir eso y dice, ven y yo, qué pena, te traté así, te dije así, pero yo quiero hablar contigo, necesito hablar. Pero vuelvo y les digo, ese inconverso, esa persona no te va a hablar si ve que tú eres tan igual con él teniendo el Dios que tienes. Tenemos que ser, por eso le digo que yo le digo mucho esto al pastor porque se lo digo, le digo, pastor, se tiene que notar. Y no se tiene que notar en la obediencia, aunque la obediencia es una respuesta. Se tiene que notar en la vida de esa persona, en cómo ella maneja su aflicción, por ejemplo, no solamente en la obediencia. Se tiene que notar en cómo uno dice, por Dios, esta persona, o sea, Dios ha puesto en ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo estaría quebrantado con lo que les pasó a ellos. Y Dios está siendo evidente en el testimonio de la vida de esas personas. Yo puedo de todas maneras siempre mostrar que hay un Dios que existe y que es relevante para mi vida y que me ha hecho a mí distinto. ¿Sí? Y como yo le digo a algunas personas cuando nos equivocamos, ¿usted se ha equivocado alguna vez? Yo le pregunto, ¿usted se ha pasado algún semáforo en rojo alguna vez, los que manejan? ¿Saben qué pienso yo hoy, después de más o menos 40 infracciones? Que Dios me dice, todos se podrán pasar, pero tú no. Yo me fui una vez, yo me fui una vez, hice un reclamo porque me pasé en amarillo. Les cuento esto como testimonio, no para decir que, no, simplemente qué pena, pero lo cuento, ¿sí? Y fui allá y me mostraron el video. Me dice, cuando usted pasa ya está en rojo. Entonces yo reacciono como reaccionamos todos. Pero eran como 5 que nos estamos pasando. Sí, pero fue usted. Fue a usted al único que le puso la multa. Y miren, yo sentí en ese momento que Dios me dijo, es que usted no, Rodrigo. Usted es mi hijo. Usted tiene que ser testimonio del Dios en el que usted cree. Y solamente cuando usted es testimonio del Dios en el que usted cree, los otros van a creer, o si no, no van a creer. Si yo sufro con queja, si yo sufro con reclamos, con maldiciones, con toda esta clase de cosas, la persona va a dudar. Ahora, no digo que uno no tenga momentos, ¿sí? Pero ojo, Dios nos está llamando a que evidenciemos su existencia a través de nuestra aflicción, a través de lo que Él nos ha sostenido y a través de una vida que da testimonio de Él, de que Él existe y de que Él es Dios. ¿Soco? Es que con esto, lo que te está diciendo, me llama la atención por qué no se volvieron a hacer en la actitud de los domingos la parte de testimonios, porque los testimonios son definitivamente muy Sí. intérpretes en situaciones. No es que no se hayan vuelto a hacer, es que nadie da testimonio. Sí. Perdón, nadie damos testimonio. Pregunta, ¿quién tiene testimonio? Bueno, es que la persona que tiene testimonio debe acercarse al pastor y el pastor dice, Yo creo que esta clase de hoy nos está diciendo, no necesitas que te llamen a dar el testimonio. Tú tienes un testimonio para darle a tus hermanos en la fe. Dalo si eso va a edificar la iglesia. ¿Sí? Entonces, vale la pena entender y conocer sobre la existencia de Dios. Por Dios. ¿Sí? Siento que todavía hay algo como el punto de velo aún en los que conocemos del Señor y es como en esa restricción
restricción de contar nuestra historia, dar nuestro testimonio por pena, Ujú. de que sepan de dónde nos sacó Dios. O sea, es como una restricción que tenemos de convertir esa pena en gloria. O sea, Ajá. de que no nos dé pena de dónde fue que nos trajo Dios o de la situación en la que nos sacó, sino más bien a través de ese testimonio darle gloria al Señor Amén. de que nos sacó. Amén, así Entonces, es. como a veces nos da como un poco de pena pararnos, Ujú. contar, que de pronto nos digan, uy, pero, o sea, sí, Sí, sobre sí. todo para aquellos que no nos conocen de dónde fue que nos trajo el Señor. Entonces siento que de pronto a la iglesia nos falta como un poquito más desde eso, como creer, no sé si se trata de creer más o tener más fe o Confiar tener más. convicción de saber de dónde nos ha sacado el Señor para convertir esa pena que sentimos Ajá. en En, una gloria en gloria para Él. para Él. Para Él. Así es, así es. Igual, uno ya sabe que hay que guardar los corazones de otros. Cuando tú tienes un testimonio que es fuerte, entonces guardar los corazones de otros, pero Dios nos abre el corazón y a veces nos permite hablar y conversar a otros, ya sea a nivel de una conversación privada o de un pequeño grupo o de la misma congregación, para que eso edifique la iglesia y le dé la gloria a Él. Amén. Ok, alguien que nos ayude a cerrar con una oración. Padre amado, gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor, por mostrarnos que en medio de las imperfecciones, en medio de las pruebas, Señor, tú estás obrando. Que cada una de esas pruebas que pasamos en nuestra vida, Señor, esas cicatrices, Señor, sirvan para sanar, Señor, las heridas de otras personas, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos ayudas cada día el poder de tu amor, de cómo nos has sostenido, de abrirnos las calles, Señor, y que no se nos olvide nunca que tú estás presente en medio de todas las situaciones, que una y otra vez, Señor, recordemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, bendecimos al pastor Rodrigo, Señor, bendecimos este espacio de la escuela bíblica, Señor, y sigue tú, Señor, con Padre, y baja nuestros corazones a nuestras mentes, transformando cada día para ser como tú, Señor. En el nombre bendito de Jesús, amén. Amén. Amén.